Estamos en la sesión número 2, la segunda sesión sincrónica del curso Generación, Transformación y Uso de la Energía Eléctrica. Y les voy a compartir la pantalla. Por favor, me confirman si me están escuchando. Perfecto. Sí, profe, clarito, Bueno, clarito se le para escucha. Sí, todos señora, la escucho no es claro. necesario compartir el video, mejor pues para que no se nos congestione, digamos, la conectividad. Entonces, para las personas que están compartiendo pantalla, pues no es necesario. Y también apaguemos los micrófonos. Entonces, ya solamente cuando tengan una pregunta puntual o al final de la sesión, entonces empezamos a resolver todas las dudas que tengan. Entonces, como les decía, estamos en la segunda sesión sincrónica y en este momento les pido el favor que me pongan en el chat su nombre completo y el número de ficha. Porque si se dan cuenta, tenemos una calificación por asistencias en las sesiones sincrónicas. Entonces, pues ahí como que va el incentivo. Entonces, por favor, me ponen nombre completo y número de ficha. Recuerden que el número de ficha está en la plataforma, en el curso o en los correos. Entonces, para que me empiecen a colocar sus datos completos. ¿Sí? Con eso yo entonces paso los nombres y la calificación ya del día de hoy a la unidad número 2. Listo, entonces hay quien ya empezó, listo, gracias. Entonces, nombre completo y número de ficha. Listo, entonces, estamos en la sesión sincrónica número 2, vamos a revisar las actividades de la unidad 1, hacemos la introducción a la unidad 2 y la temática, pues seguiremos con normativa red, NTC 2050, instalaciones eléctricas domiciliarias y generación eléctrica. Que el enfoque pues es generación eléctrica. Entonces, lo primero es que en RETI, ya lo habíamos visto un poquito, se especifica que abarca toda la cadena de energía eléctrica. Entonces, nosotros teníamos una actividad en la unidad número 1 que colocar los niveles de tensión de la generación, transformación, distribución y el uso final de la energía eléctrica. Entonces, en esta figura era como la solución. ¿Sí? Allí en el RETIE estaba la solución a esa actividad. Entonces, había que buscar, era el rango y ubicarlo. Entonces, voy a compartir un segundo, digamos, la imagen de cuál era la solución. Permítame un segundito, que no la veo, ya. Entonces, esta era la imagen de la guía, que nos proponía la guía. Entonces nos decía, de acuerdo a la gráfica, ubiquen los siguientes voltajes de acuerdo a su posición en la cadena de generación, transformación y distribución de la energía eléctrica. Entonces estaban los diferentes niveles de tensión y la respuesta, pues, ¿cuál era? Entonces, que en la central hidroeléctrica tenemos 15 kilovoltios, en la transformación o en B era 360 kilovoltios, en el transformado, en C, que era la distribución, ya 78, en D vamos bajando otra vez a 36 kilovoltios, y la distribución final en 110, 100, 220 voltios. Esto para el caso residencial. Algunos me dirán, no, profe, pero es que, no sé, en la última, en media tensión también podemos tener 11.400, también podemos tener 13.800. Sí, eso es cierto. Pero de acuerdo al ejercicio y de acuerdo a los rangos que entrega RET, digamos que esta era la solución. Entonces, para las personas que no lo han hecho, pues ahí lo están viendo. La idea es que se pongan al día en las actividades lo antes posible porque a veces la plataforma falla. Entonces no queremos que de pronto usted no pueda cargar la actividad y por eso pierda el curso. Entonces no es el objetivo. Y lo otro es que pues entendamos que un poquito como que para este ejercicio es el escenario, pero
pues va variando si estamos en residencial, comercial, industrial. Por ejemplo, en industrial, el punto final E no es a 120, 220, sino puede ser 480 o 380 o 220, 380. Bueno, hay diferentes niveles de tensión dependiendo eh, dónde estemos trabajando, dónde nos encontremos nosotros. Entonces voy a volver a regresar a la presentación. Entonces, vuelvo y reitero. Entonces, mira, la generación, que son los 15 kilovoltios, está dentro de ese rango, entre 12 y 24. La transmisión, que era 300 algo, entonces está acá. Después la subtransmisión, que ya es como vamos nuevamente bajando la tensión, están los 36 kilovoltios, perdón, 78 kilovoltios, los alimentadores de distribución 78, ahí estaba, y el cliente, como dice acá, puede ser desde 120 a 600 kilovoltios, y es un rango muy amplio. ¿De qué dependerá? De, pues, el cliente final, que puede ser, vuelvo y repito, residencial, comercial, industrial. ¿Listo? Entonces, nuevamente reitero que el reglamento entonces indica que usted debe tener una autodeclaración RETIE más la inspección de un organismo certificado por la UNAC que envía a un ingeniero electricista o eléctrico. Entonces, eso pues porque también cualquier tipo de generación debe cumplir con RETIE, no solamente digamos que la convencional. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos un poquito en energía solar fotovoltaica para que aprendamos de ella un poquito más. Entonces, la energía solar fotovoltaica se aprovecha del efecto fotoeléctrico a través del cual algunos semiconductores dopados generan electricidad al ser expuestos a la radiación solar. Las principales ventajas, ¿cuáles son? De generación distribuida donde sea necesario. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no estamos pensando en una central de generación grande, sino que todos seamos, cada una de nuestras casas, cada una de nuestras fincas, microcentrales, pequeñas centrales de generación, que van sumando y pues van fortaleciendo el sistema. Entonces, eso es una generación pues más distribuida, no se emiten materiales contaminantes. Bueno, allí hay que decir que los paneles obviamente sí contaminan en el momento que se generan o que se en la producción, pero no es igual de contaminante que, por ejemplo, las grandes centrales hidroeléctricas o que la energía nuclear o que una termoeléctrica, ¿cierto? Que usa carbón. Bueno, la fiabilidad de las plantas, ya que carecen de partes móviles, la vida útil suele superar los 20 años, los costes de mantenimiento y funcionamiento son más reducidos y la modularidad del sistema. Para aumentar la potencia de la planta basta con aumentar el número de paneles conforme a la demanda. Además que es más, digamos, entre comillas, portátil, porque digamos que si usted eh, tiene una finca hoy, tiene ese sistema y después compró otra y quiere llevarse su sistema, pues lo puede hacer. Sin embargo, ¿cuál es la desventaja? Ya lo hablábamos en la sesión sincrónica anterior, que el coste inicial o la inversión inicial pues debe ser un poquito alta. Entonces, en la gráfica observamos que hay diferentes tipos de radiaciones. Entonces, tenemos que, por ejemplo, está el 25% reflejado por la atmósfera, el 18% difuminado por la atmósfera, el 5% lo absorbe la atmósfera, el 5% reflejado por el suelo, o sea, el suelo sigue reflejando, y el 27% absorbido por la superficie. Entonces, todo esto a tener en cuenta porque entonces no toda la radiación solar es efectiva, pero también porque si sabemos ubicar los paneles solares, pues vamos a aumentar esa eficiencia. Entonces, continuando, digamos, dice, la electricidad anual generada por una planta fotovoltaica depende de distintos factores, perdón. Entonces, ¿de qué depende? La radiación solar incidente en el lugar de instalación. Entonces, ya veíamos que, por ejemplo, IDEAM tiene un mapa de radiación solar, donde sabemos que en La Guajira, en la costa, en los llanos orientales y algunas zonas de la región andina tenemos alta radiación solar, muy alta, que casi todo el país manejamos radiaciones, por ejemplo, como Alemania, y entonces ahí podemos definir que de acuerdo al sitio, un proyecto tendrá una tasa de retorno mejor.
O sea, la inversión inicial será menos alta o sí, se va a llegar al punto de equilibrio más rápido. Entonces, eso es la radiación solar. Dos, la inclinación y orientación de los paneles, que ya decíamos que pues de eso depende que el sistema también sea más eficiente. La presencia o no de sombras, porque pues si hay sombras, pues se va a afectar la eficiencia. El rendimiento técnico de los componentes de la planta, principalmente módulos e inversores. Y en esto es importante porque es que no es solamente importar de la China cualquier panel y ya, no. Cada panel tiene una eficiencia y por eso habrán paneles de 500.000 pesos y otro panel que vale 1 millón. Entonces, las aplicaciones principales de las plantas fotovoltaicas son en instalaciones con sistemas de almacenamiento, o sea, baterías para usuarios aislados de la red. Dos, en instalaciones para usuarios conectados a la red de baja tensión. Y tres, plantas de energía solar fotovoltaica normalmente conectadas a la red de media tensión. Entonces, ¿cuál es el cuento más importante acá? La irradiancia. La irradiancia solar es la intensidad de la radiación electromagnética solar incidente en una superficie de 1 metro cuadrado. ¿Cuáles son las unidades? Kilovatio por metro cuadrado, o sea, la cantidad de radiación solar. Entonces tenemos en las imágenes, primero a la derecha abajo, los dos tipos de paneles que más se manejan. El primero es de silicio monocristalino y el segundo de silicio policristalino. Entonces, pues eso también tiende a variar las eficiencias y todo, y hay que ir mirando cuál se usa y cuál no se usa. Los que más se importan son monocristalinos. Entonces, pues son los que más se encuentran en el mercado. Y arriba tenemos que, como desde una célula de un módulo, se va armando entonces un panel, que son varios módulos, una cadena, que es un conjunto de paneles, y un generador fotovoltaico, que es un conjunto de cadenas conectadas en paralelo para obtener la potencia deseada. Nosotros podemos ir conectando los paneles en serie o en paralelo para ir, como los principios básicos de circuitos, aumentando en voltaje o aumentando la corriente. ¿Sí? Bueno, ¿qué otro elemento es importante? Entonces ya hablamos del generador, que en este caso son los paneles, después viene el inversor. Entonces, ¿qué es el inversor? Pues aquel equipo que me convierte de energía de corriente continua a alterna, porque pues todos los equipos en nuestras viviendas funcionan con corriente alterna. Ahora, ahí también hay que aclarar que ya hay iluminación que funciona en DC, en continua, entonces usted ya no tendría que invertir, por ejemplo, para ese tipo de iluminación. Entonces dice, el sistema de acondicionamiento y control energético está formado por un inversor que transforma la corriente continua en alterna y controla la calidad de la energía destinada mediante un filtro LC, o sea, una bobina y un condensador. ¿Dónde se ve eso? En la primera gráfica a la derecha, más o menos es lo que está ocurriendo. Es el esquema de principio de funcionamiento de un inversor monofásico. Para que la onda sea lo más sinusoidal posible, recordemos que nuestra señal en AC es una sinusoide, y entonces ahí es donde ya empezamos a entrar en la guía número 2, porque en la guía número 2 entonces nos hablan de voltaje pico, o sea, voltaje máximo, voltaje mínimo, periodo, frecuencia, ¿sí? Entonces, para que se arme esa sinusoidal, se utiliza algo que se llama modulación de ancho del pulso, o sea, un PWM, o sea, Pulse Width Modulation, que es la segunda figura que vemos a mano derecha. Entonces, ¿y cómo se hace? Lo que se va haciendo es que va switchando, digamos, los diferentes diodos para que hayan pulsos, y cuando encuentre los pulsos superiores, pues entonces vaya armando la sinusoide. Entonces, ¿por qué es importante eso? ¿Para qué me sirve? Porque es que los inversores, que es los más comunes, deben ser de referencia MPPT. Eso es lo importante acá. Que si usted quiere usar un buen inversor en energía solar fotovoltaica, sea de esta referencia. No, no, eso no es una marca, sino una referencia que sea un MPPT de uso comercial. Identifica el punto de potencia máxima de la curva característica del generador, induciendo intervalos regulares, pequeñas variaciones de la carga que determinan las desviaciones de los valores de tensión e intensidad,
y evaluando si el producto resultante es mayor. O sea, ¿qué quiere decir en otras palabras? Que él está sacando el máximo provecho al panel fotovoltaico. Permítame un segundito porque se nos bajó ahí la letra y se me salió la presentación. Ya. Entonces, bueno, si tenemos dudas, inquietudes, preguntas, pues las vamos guardando, las van apuntando y ya las revisamos. Listo, entonces, eh, las diferentes plantas, entonces ya miramos que está el generador, el inversor, debe haber un controlador de carga, o sea, alguien que me controle qué tanto se están cargando o descargando las baterías para que no se dañen tan rápido. Si hay baterías, pues las baterías y ya digamos que las cargas. Entonces, en las plantas aisladas, o sea, plantas que no están conectadas a la red, ¿cierto? Tenemos que se pueden usar en que equipos de bombeo de agua, radioreceptores, estaciones de observación climatológica o sísmica y de transmisión de datos, sistemas de iluminación como los que vemos en las fotografías, iluminación de alumbrado público, iluminación de parqueaderos, iluminación de zonas comunes, sistemas de señalización vial, portuaria y aeroportuaria, camping y zonas de servicios para autocaravanas, instalaciones publicitarias a las vallas y refugios a gran altitud. El esquema de abajo de la imagen nos muestra que los generadores fotovoltaicos, que es uno, el 2, los cuadros de distribución en el lado de corriente continua, el regulador de carga, como les decía, el 3, el 4, por ejemplo, este es un almacenamiento de baterías, el 5, las posibles cargas en corriente continua, si las hay, decimos que ya hay cosas que funcionan en corriente continua. El 6, el convertidor o el inversor de corriente continua alterna, por eso la señal, dos palitos que entran de continua y sale la alterna. Y el 7, la carga en corriente alterna. O sea, acá están todas las posibilidades que se pueden llegar a ver en una instalación aislada, o sea, no conectada a la red. Ahora, para plantas conectadas a la red, en las plantas con conexión permanente a la red toman energía de esta en las horas en las que el generador no puede producir suficiente energía para satisfacer las necesidades. Por el contrario, si el sistema fotovoltaico produce un exceso de energía, el excedente se inyecta a la red, funcionando así como un acumulador de grandes dimensiones. En consecuencia, los sistemas conectados a la red no requieren bancos de acumuladores, o sea, no requieren baterías. ¿De qué dependerá esto? También de cómo funciona su vivienda, de qué tiempo usted permanece en su casa y si sí puede aprovechar la energía generada. Entonces, tenemos en la fotografía de la izquierda una vivienda donde ingresa la red de baja tensión por el techo, les dice energía desde la red y también hay energía hacia la red, porque ya dijimos que podemos consumir o llegar a generar. Está el inversor, los paneles, el inversor y ya pues las salidas a las cargas. Entonces, ese esquema, ¿dónde se ve mejor? Entonces, a mano derecha tenemos el esquema grande que es, entonces, el generador fotovoltaico, 2, los cuadros de distribución del lado de corriente continua, 3, el convertidor estático, o sea, el inversor de corriente continua alterna, el 4, que son los cuadros de distribución del lado de corriente alterna, y 5, el distribuidor de la red. Entonces, ¿cómo puede venir corriente desde la red o ir hacia la red? Entonces, además, nosotros vemos que los paneles tienen una inclinación. Entonces, una forma rápida de conocer la inclinación óptima de los paneles para conseguir la máxima irradiación solar para cualquier orientación se calcula con la fórmula de corriente de operación igual a 3,7 más 0,69 por la latitud. ¿La latitud de dónde se saca? Pues de los mapas de la ubicación del predio donde usted va a estar. Entonces, por eso decimos que es importante hacer las cosas bien hechas.
y no creerle de pronto ahí al que importa cualquier cosa y conecta de cualquier manera y usa las cosas de cualquier manera. No hay que, pues hay que seguirse capacitando. Entonces, de acá tenemos como un resumen de cómo pueden ser las configuraciones. Entonces, una planta con un solo inversor, pues ya son pues para, digamos, plantas más grandes. Planta con un inversor por cadena, o sea, con un inversor, digamos, cada 4 paneles. Acá, entonces, por ejemplo, para un sistema trifásico, las 3 fases, 3 líneas y el neutro. Y una planta con uno o varios inversores, también para un sistema, pero pues ya más robusto, para que lo tengan presente. Entonces, eso es la energía solar fotovoltaica. Ya tenemos entonces la eólica, de la cual ustedes averiguaron un poquito también en la unidad 1, donde dice que los dispositivos adecuados son aerogeneradores o turbinas eólicas. Un aerogenerador necesita una velocidad mínima de corte de 3 a 5 metros por segundo y proporciona la capacidad específica a una velocidad de viento de 12 a 14 metros por segundo. Entonces, por eso es que un generador de este tipo pues no se puede poner también en cualquier sitio, sino donde las condiciones eólicas o de vientos se lo permitan y le saque el máximo provecho. Entonces, también veíamos la sesión sincrónica anterior que hay un mapa de vientos y ese mapa de vientos nos va a entregar información importante de dónde aplicar una tecnología u otra. Entonces, a velocidades altas el generador es bloqueado por el sistema de frenado por razones de seguridad. Pues si la velocidad es demasiada, pues se pueden salir, digamos, las aspas o algo puede suceder. El bloqueo puede realizarse mientras frenos reales que ralentizan el rotor o con métodos basados en el fenómeno de pérdida de sustentación, ocultando las palas al viento. No genera potencia de forma homogénea y continua y en concreto no puede ser controlado para que la potencia producida se adapte a la demanda de la carga. En algunos países han expresado recientemente sus dudas acerca de la instalación de nuevas plantas eólicas, ya que estas podrían inferir con los radares que no pueden eliminar fácilmente los ecos de torres eólicas a causa de su elevada sección de radar, así se llama. Digamos como un ruido que ellos generan y pues le pueden interferir en los radares del avión. Y lo otro, pues que tengamos en cuenta que las torres eólicas pueden ser de 18 metros, 20 metros, entonces pues son siempre bastante altas. Entonces, hasta ahí, para finalizar, digamos un poquito este tema de las energías solar, energías renovables, también hay sistemas híbridos, donde empresas como ABB, por ejemplo, por dar una empresa, pero hay muchas, ya tienen un inversor que acepta varias entradas, entonces usted puede tener la red de energía eléctrica de su vivienda, un generador eólico, una planta solar fotovoltaica, y él va midiendo cuál está generando más y va switchando, va haciendo como una transferencia. Entonces, para que usted aproveche al máximo los sistemas. ¿Listo? Entonces, a la par de esta parte, digamos, de las energías renovables, yo quería mostrarles algo de accidentes porque pues siempre lo dejamos de lado y es algo fundamental. Entonces, todos los que somos técnicos, ingenieros, tecnólogos, cualquiera que sea nuestro oficio, siempre estamos expuestos al riesgo eléctrico. Entonces, para que tengan en cuenta, por ejemplo, cuáles son los oficios que más se accidentan. ¿De dónde sale esa información? De las ARL. Entonces está el oficial y ayudante liniero, el oficial y ayudante de telecomunicaciones, el electricista y ayudante de mantenimiento, el personal de oficios varios, personal de escope y poda de árboles, oficial y ayudantes de construcción, vigilantes y porteros, mecánicos y soldadores, y personal de corte y reconexión. Pues porque todo esto es importante, porque si usted va a hacer cualquier tipo de trabajo eléctrico, está expuesto a sufrir un accidente eléctrico. Entonces, debemos tomar todas las medidas para que esto no ocurra. Entonces, dentro de RETI, como estamos mirando RETI, hay unas gráficas importantes de cuánto es los umbrales de soportabilidad de los seres humanos, dependiendo la corriente que pasa por su cuerpo y el tiempo de exposición. Entonces, no es lo mismo milisegundos a un segundo, si uno estuvo expuesto ahí. Entonces, ahí vemos la gráfica
dependiendo de la corriente y en el tiempo, entonces tenemos unas zonas, donde en la zona 1 y 2, digamos que no pasa nada, usted no siente nada. En la 3 entonces no hay casi riesgo de fibrilación, pero usted ya sintió, digamos, el corrientazo. En la zona 4 hay un riesgo de fibrilación de aproximadamente el 5%. Y en la 5 y 6 pues ya esa probabilidad sube muchísimo, un 50% o más del 50%. O sea que la persona tendrá un accidente y quemaduras ya de tercer grado o graves. Entonces, en el RET, en el artículo 9, ¿qué se dice? Que debemos usar una matriz de análisis de riesgos y así no estemos en una, digamos, así usted trabaje de manera independiente, pues la idea es que usted lo haga y lo hagamos a conciencia. Entonces, definir el factor de riesgo, definir si el riesgo es potencial o real, determinar las consecuencias personas económicas y ambientales, buscar un punto de cruce entre la consecuencia 1, 2, 3 y la frecuencia ABC, o sea, ahí ya uno va mirando entre consecuencias y frecuencia, la matriz le va arrojando eh, si ese riesgo es medio, alto o bajo. ¿Para tomar qué? Decisiones. Entonces, ¿qué factores de riesgo eléctrico son los más comunes? O los electricistas, aquí estamos expuestos a arcos eléctricos, ausencia de electricidad, contacto directo, contacto indirecto. Ya sabemos contacto directo, por ejemplo, que tocamos directamente una superficie, motor, armario, gabinete, y esa superficie está energizada, entonces pasa corriente por mi cuerpo. El contacto indirecto, entonces que podemos más bien es como tocar, digamos, el electrodoméstico, ponemos una estufa o algo así que no tocamos directamente, digamos, el cableado, sino ya el equipo. El cortocircuito, la electricidad estática, los equipos defectuosos, los rayos, la sobrecarga y las tensiones de contacto y de paso. Entonces, como vemos en la figura, las que menos digamos, se trabajan en las empresas y que más ocurren son las tensiones de paso y de contacto. Entonces, de contacto, cuando vuelve el tema, tocamos una superficie, un equipo, un elemento y pasa corriente por nuestro cuerpo y no tenemos cómo descargarla, digamos, no hay un buen sistema de puesta a tierra, por ejemplo. Entonces, la corriente pasa es por nuestro cuerpo. Pero si, como vemos acá a mano derecha, si la corriente tuviéramos un buen sistema de puesta a tierra, entonces la corriente fluye hacia el sistema de puesta a tierra y pues nos protege. Igualmente pasa con las tensiones de paso, pero ¿qué es una tensión de paso? La corriente que puede fluir entre un paso y otro, o sea, la distancia, la diferencia de sus dos pies de 1 metro, si los dos puntos en el suelo están a diferente potencial. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? No sé, cayó un rayo, o una energía, o un cable, la Tierra se energiza. Y como la Tierra, entonces el punto donde cayó es más fuerte y se va disipando a la distancia, entonces hay diferentes niveles de tensión. Entonces, cuando usted camina o corre, tiende a electrocutarse si no hay un buen sistema de puesta a tierra. Entonces, para eliminar esas tensiones de paso. Entonces, ¿qué es lo mejor que hacer? Por ejemplo, unir los pies, echarse al piso, como hacen los animalitos, dar saltos, pero con los dos pies juntos. Entonces, hay que saber actuar. ¿Por qué? Porque un compañero también se puede estar electrocutando y ustedes entonces, por correr a rescatar a esa persona, también pueden sufrir algo de riesgo. Ahí yo les dejo de paso en la presentación un link de un accidente, digamos, o cómo responder a las tensiones de paso. Bueno. Entonces, volviendo un poquito al tema del arco eléctrico, porque pues es el que de los que más estamos expuestos. Entonces, un arco eléctrico se define como un tipo de explosión eléctrica debido a un cortocircuito sostenido en el tiempo a través del aire ionizado. Este es causado por una rápida liberación de energía debido a una deficiencia en el aislamiento eléctrico entre una parte energizada y otra a otro potencial.
falla entre barras, fallas a tierra, fase neutro. Entonces, un arco eléctrico se genera generalmente a partir de un error en la manipulación de los sistemas o bien por la falla en los aislamientos. En el momento de un arco eléctrico, las temperaturas pueden alcanzar 20.000 grados centígrados, o sea, usted puede tener quemaduras de tercer grado si no tiene pues todos los elementos de protección personal. Y esa carga repentina de energía tiene la capacidad de destruir barras de cobre o aluminio hasta su fase de vaporización. Además, tenga en cuenta que hay arcos eléctricos que alcanzan hasta los 3 metros. O sea, no solamente es la persona que está ahí al frente del gabinete o del armario, sino también las que están a su alrededor. Entonces, por todo este tipo de cosas es que nosotros debemos pues, tener todas las precauciones. Entonces, el RETIE nos dice en el artículo 10.2 quién debe intervenir. Intervención de personas con las competencias profesionales, entonces ingenieros electricistas, electromecánicos de distribución y redes eléctricas, tecnólogos en electricidad o electromecánica y técnicos electricistas. Entonces, todo esto pues significa que nuestra profesión debe ser considerada de alto riesgo, debemos valorarla más y no digamos que debemos insistirle a la gente en que hay que especializarse. Entonces, un maestro, una persona que esté en el tema de construcción, si quiere hacer también la parte eléctrica, pues debe estudiarla, aprenderla y ojalá capacitarse al máximo. Entonces, operación y mantenimiento de las instalaciones. El propietario tenedor de la instalación será responsable de mantener las condiciones seguras para lo cual debe apoyarse en personas calificadas tanto para la operación como para el mantenimiento. Si por otra parte de un programa de inspecciones, tal como se le realizan los medidores, el operador de red o el comercializador de energía detecta situaciones de peligro inminente, debe solicitarle al propietario tenedor de la instalación que realice las adecuaciones necesarias. Entonces, como ven a la mano derecha una foto, eso es acá en la ciudad de Bogotá, el operador de red, que en este caso es Codensa, ya le dijo a ese propietario que tiene que arreglar ese cuarto, porque supuestamente es un cuarto de medidores, porque está corriendo un riesgo inminente. Entonces, yo ya leí muchísimo, me gustaría que ustedes me cuenten, ustedes qué analizan de ese cuarto, cuáles pueden ser todos los riesgos que está incurriendo la persona que ingresa ahí. Entonces, los escucho. Ahí puede haber un riesgo de un arco eléctrico. Eléctrico, tablerío que hay ahí, ¿no le parece? Pues es uno de mis puntos de vista. Entonces, a Armando, por favor, nombre completo y número de ficha para tener la nota, la calificación de sesiones sincrónicas. Tampoco se ven, dice Ángela que podemos tampoco se ven tener etiquetas. de todo tipo o arco eléctrico. Me dice Uber que todo está en la intemperie. Perfecto, así es, nada está protegido, todo está expuesto. Yo pienso que hay una sobresaturación ahí de conductores eléctricos y puede generar un arco eléctrico. ¿Quién me quiere contar? Bueno, si alguien me está hablando, yo no los estoy escuchando. Es que hay como una interferencia. ¿Me escucha ahí, ingeniera? Bueno, Jonathan, que no hay señalización, perfecto. Pero hay muchísimas más. Entonces, por ejemplo, las protecciones están tipo cuchilla, que eso ya no debería existir. Ulises me dice también, claro, las barrajes están expuestos. No se respeta código de colores, por ejemplo, amarillo, azul, rojo, y esto es azul oscuro. Y el neutro es blanco, ¿no? Una tierra verde. No creo que haya un buen sistema de puesta a tierra. La cometida de media tensión no ingresa por un cárcamo ni protegida, sino también toda expuesta. No hay armarios de medidores. Las paredes están en madera, imagínense, o sea, una chispa y esto se forma un incendio y en ese edificio hay residencias, hay negocios, hay comercio, hay oficinas, o sea,
red. espacio es muy pequeño. Entonces, ¿qué significa? Que el operador de red le da un tiempo a ese administrador de ese edificio para que solucione, o si no, le quita la energía eléctrica. Me dice Juan Marín, sobre saturación de conductores y equipos de medición puede generar arco eléctrico y muchas líneas puestas. Bien, perfecto. Ulises también me dice, la pieza está cerrada y parece que no tiene ventilación. Sí, también. Entonces, todo eso, ¿cómo debería quedar? Pues con unos armarios de medidores más sofisticados. Entonces voy a buscar acá la imagen un momentico para mostrárselas. Profe, por favor, Profesora, disculpe, pero es que el audio se me escucha muy entrecortado. No sé si soy yo el que tengo interferencias. no, eso lo estamos escuchando todos. Dame un momentico, ya la estoy buscando. No, Elton, la interferencia nos Entonces, está ¿cómo pasando debería todo. quedar? Como lo tenemos en pantalla. Un armario, como vemos a mano derecha, un local totalmente bien iluminado, con espacio, con armarios para los medidores. Los diferentes operadores indican la norma que se debe estar respetando. Los armarios, la capacidad que debe tener, las dimensiones, etcétera, etcétera. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, ahora sí, digamos, ahora sí, no sé si tengan dudas, inquietudes, preguntas. Si no los estoy escuchando, me avisan, porque es que a veces me pasa para volver a ingresar. Sí, profe, porque a veces como que se le va el audio. Me dice Patricia que el Que está espacio es muy yendo el audio. reducido, así es. Y Alejandro también nos comenta que no hay aislamiento entre Que los sistemas. Que los armarios deben ser IP45, bueno, IP65, eso depende también la zona. Ahí no ya entra a figurar otras cosas, ¿no? Depende de dónde se vaya a instalar. Pero eso digamos que se los quería mostrar, que no solamente pues aprender de una parte de generación, sino todos los riesgos a los que estamos expuestos como electricistas. Bueno, entonces no sé, dudas, inquietudes o preguntas de lo que vimos, energía solar fotovoltaica, eólica o los riesgos eléctricos, los escucho, o del curso. ¿Cómo les ha ido con la plataforma? Buenos días, ¿me escucha? Yo ingresé a la clase sincrónica la vez pasada, pero no coloqué mi... Bueno, me dice Armando que no hay mi ninguna contraseña. duda. Entonces, para finalizar, Profe, no, todo lo contrario, yo tengo recuerden una duda. estar al día en sus actividades. No, Tenemos la guía de aprendizaje número 2. Usted la debe leer. Y la idea es que la primera actividad era el encuentro sincrónico por Collaborate, que era eso de generación y transformación de la energía eléctrica, lo estamos haciendo, y por eso les pedí hoy los nombres y números de fichas, porque ahí ya hay una calificación. Y lo otro es un taller que dice que pues usemos Circuilab, donde hay como un tutorial, pero es para qué, para representar este circuito, o sea, para ver cómo se transforma una señal sinusoidal o en alterna a corriente directa. Y pues para mirar también los niveles de relación de un transformador. Entonces, hablar de voltaje pico, pico a pico y eficaz. Entonces, si usted no tiene Circuila, no, la idea es que usted no pague nada. Entonces, si usted no tiene Circuila, pero tiene Simulink,
en Simulink. Si no tiene ese, si no tiene Proteus, Proteus. O si encontró un simulador por ahí libre en internet, también lo puede hacer. Si en definitiva usted no encontró ningún simulador, pero esto está en los libros, lo importante es la señal que sale ahí. Eso es una ecuación matemática sencillita, pero entonces hágalo a mano y me muestra cuál es la señal de salida. Profe, Listo, o sea que no hay excusas. Lo importante es que lo que usted entienda. profe, Bueno, me dice, para las personas que no asistieron a la primera sesión, no hay problema. Esta herramienta la puede hacer Esta uno sí es porque manual la en un guía dibujo, en tiene papel, como que una calificación directamente por la sesión sincrónica y en la 3 también, pero pues queda la grabación y yo entiendo que hay gente ahorita elaborando, entonces no les pongo tanto lío. Y pues todo está Profe, en la guía de una aprendizaje y consulta, en el material de apoyo en la plataforma. profe, El ¿me nombre y escucha? ficha me lo ponen acá en el chat. Aló, profe, escucha. Por eso, para que me pongan acá en el chat nombre completo y número de ficha. Y no les estoy escuchando. Espérame, Hola. salgo un segundito, no sé por qué me está pasando así. Salgo un segundo y vuelvo a ingresar. Ahora sí me- Ya los estoy escuchando. Si alguien tiene dudas, inquietudes, preguntas. Sí, profe, la página de territorio está caída, entonces no tengo el código para colocarlo en la lista. Pero yo estuve trabajando esta mañana y está funcionando normal. Ahora mismo la tengo caída, no sé. Ahora mismo. Voy a tratar de ingresar en este momento. A ver. Regálame un Sí, la segundito. verdad, porque a mí tampoco me deja entrar. Profe, una pregunta. Para la actividad 8 y no damos con la herramienta adecuada para el simulador, ¿lo podemos hacer manualmente en un dibujo, hacer pues el esquema en una hoja y mandárselo a usted? Sí, sí lo pueden hacer manualmente, pero recuerde que todo debe estar cargado en la plataforma. O sea, usted le toma la foto, hace un informe en Word, en PDF o no sé, como usted considere, y lo carga en la plataforma. Yo estoy ingresando a la plataforma. Acabo de entrar. Ah, ok, Y no profe, tengo sí, ningún muchas gracias. problema, mira. Acabé de hacer ingreso. Ahí estoy en todas las 5 fichas, o sea que no hay ningún lío. Este es el link que yo siempre les comparto. La presentación no está en la plataforma, la presentación yo las comparto al grupo de WhatsApp. Esa es mía. En la plataforma pues hay más material, ¿no? Por contenido del curso, proyecto, y ahí usted, ya entramos en la unidad 2, entonces encuentra la guía de aprendizaje, el material de formación, material complementario y las actividades. Esto es para cargar el taller y la otra nota pues será la de la sección central. Les voy a pedir un favor, porque como me salí y volví a ingresar, entonces se me borraron los nombres, entonces por favor les pido nuevamente, me excusan, que me copien nuevamente el nombre y el número de ficha. Gracias. Profesora, buenos días. ¿Sí? Disculpa, para ingresar los datos de ficha, nombre completo, por el grupo del WhatsApp o por acá por la plataforma de la clase virtual. Aquí en el chat, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿quién más tiene duditas? De resto no, el resto decirles pues que se pongan al día. Una pregunta. Dígame. Es que me conecté hasta ahorita porque estaba trabajando. Mi pregunta es, ¿dónde podemos ver nuevamente este video después? Entonces la grabación se demora por ahí a las 2 de la tarde, 3 de la tarde yo ya la tengo y se las envío al grupo de WhatsApp y la cargo también en la plataforma, donde siempre quedan cargadas. Entonces
contenido del curso, proyecto, sesiones en línea y aquí los enlaces de ingreso y los enlaces de las grabaciones. Por ejemplo, usted ya puede ver la sesión pasada, pero en el grupo WhatsApp siempre la estoy cargando también. Ustedes saben, yo cargo las presentaciones y la Mira, disculpe, yo voy a tener que salir no le logro entender nada de lo que están diciendo, ni usted ni ninguno de los compañeros. No le toca, yo creo que es su señal, porque yo tampoco lo escucho bien. Trate de salir y volver a ingresar. Una preguntita, ¿cómo se ingresa al grupo de WhatsApp? Me escribe a mi número de teléfono o si no, yo les comparto acá el link, que ese grupo es de apoyo, no, para que de 7 de la mañana a 7 de la noche, por favor, respetemos ese horario, pues ahí solucionamos dudas entre todos, no puedo ingresar o le preguntan a sus compañeros cómo están haciendo las guías, si hay alguna duda en el tema, pueden preguntarlo ahí, si no quieren ahí, me pueden escribir por interno también, pero pues de 7 a 7, eso sí. Y te acabo de compartir el chat del WhatsApp nuevamente, acá en el grupo en el chat de la sesión. Profe, una pregunta. Sí, César. Sí, mira, no, pues no sé si está en el contenido del curso o si lo pueden colocar en el grupo de WhatsApp, los programas que acaban de decir para la simulación, así por escrito para que uno los pueda buscar por internet. Ah, bueno, ya se los voy a poner acá en el chat. Pues la guía les está proponiendo uno. ¿Descargar gratuitamente o hay que comprarlos? No, todo gratuito. Sí, Quilab es uno, Simulink, Proteus. De pronto algunos compañeros ya tendrán algún simulador gratuito, se los pueden compartir. Si lo encuentran en algunos de esos, Quilab, Simulink y Proteus, entonces lo pueden hacer manual. Pero pues una preguntita. Libre que haya en internet. En la guía de estudios donde aparecen las explicaciones de la transformación de energía alterna, están las diferentes gráficas de ondas que se generan después de cada rectificador. Eso es una parte que uno pudiera utilizar para llevar a cabo la actividad del taller, ¿cierto? Sí, claro, es que la idea es eso, que usted entienda el tema. Mira, acá está. Usted le va explicando y la idea es esa. Ahí está. Ese cuadro genera la onda que se genera una vez pasa por el componente del circuito. Así es. Es que ahí está la solución, ¿sí? Pero pues Ingeniera, tú me digas qué voltaje debería quedar. Dígame. para comunicarles también algo respecto a los programas, hay un programa que también es fácil de conseguir que se llama Multisim. También sirve para hacer Sí. pues eso. Entonces, yo sé que de pronto a algunos se les va a hacer más difícil conseguir los programas que usted comentó, entonces Multisim es un poco más fácil. Listo, sí, también lo conozco, no lo recordaba, gracias, y también sirve, no hay lío. Lo importante es aprender. Y pues espero que hoy hayamos aprendido. Gracias, compañero, ahí por ese apunte ahí. Listo. Pues no siendo más, muchas gracias por conectarse. Profe, disculpe una última cosita. Entonces, para esta semana la actividad esta es la interactiva que ya se hizo. ¿Qué otra? Esta que es la sesión y el taller de la guía de aprendizaje. ¿Listo? Ok, listo. Esto simplemente es la participación, enviar la ficha y el nombre. La participación y no más, así es. Profe, disculpa, una pregunta al final. Dígame, John. Para confirmar la asistencia a la clase, ¿está bien con los mensajes escritos en el chat o qué otra evidencia? No, yo cuando ustedes salgan de una vez empiezo a transcribir todo el listado. En la plataforma de una vez coloco la calificación. Ok, muchas gracias. Profe, otra consultica. Yo ayer hice lo de la actividad de la semana 1, pero hoy no me aparecía calificado.
De pronto no tengo mucho tiempo. Si la hiciste ayer, mira, yo tengo 5 cursos y en cada curso son como 60, 80 personas. Entonces, pues obviamente me tomo mi tiempo mientras, si no, no alcanzo tan rápido. Entonces, yo creo que ya mañana te debe aparecer la calificación. Si no te aparece, me escribes. ¿Listo? Ok, listo. Gracias. Y eso es importante. ¿Dónde miran las calificaciones? Entonces, en el menú herramientas, el mío se llama Centro de Calificaciones, pues ustedes dicen calificaciones. Ingresan, por ejemplo, yo tengo la de todos, y le abren en el más del RAP 1. Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, Esteban Vázquez, ¿sí? Si lo tengo así en amarillo es que cargó la actividad del foro y el informe y le falta la evaluación. Entonces, cuando la persona complete esas 3 actividades de la unidad 1, yo le pongo la calificación en el RAP 1, o sea, en el resultado de aprendizaje 1. Entonces, así poco a poco, por ejemplo, ya hay hartos compañeros que tienen, Edwin, por ejemplo, ya tiene sus 3 notas, entonces ya tiene la calificación de la unidad 1. Y hay gente que ya ha adelantado, hay gente que ya tiene también la de la 2. ¿Sí? Entonces, ustedes si quieren pueden adelantar, no hay lío con eso, me pueden ir preguntando. Mejor adelantar y no que estemos atrasados y de pronto no alcancemos, ¿listo? Entonces, bueno, otra inquietud. ¿No? Profe, por el momento no, muchas gracias. Listo, bueno, vale. Entonces yo ahorita les comparto la presentación, la grabación por la tarde. ¿Listo? Y pues espero que ahí sigamos aprendiendo entre todos. Entonces, un saludito, abrazos a todos y feliz día. Muchas gracias, Nera, muy amable. Salud, feliz día. Hasta luego. Bueno. Gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego, profe, gracias. Sí. Mi hermana me Hasta luego, profesora. Muy buen día le deseo. Es que mi cuñado lo iba a comprar. Ingeniera, buenos días nuevamente. Disculpe, profe, una preguntita. Dígame. Es que en estos días he estado muy ocupado, pero requería una consulta. Mi nombre es Germán Arias. Sí. Uno puede subir las actividades después digamos, subirlas todas al tiempo y alguna cosa, y eso no afecta a la nota, ¿o sí? Usted las puede subir, pero lo que puede suceder, usted tiene plazo hasta el 16 de octubre, pero el 16 puede estar fallando la plataforma, ¿sí? Entonces, si no las pudo subir, pues yo ahí no le puedo ayudar, ¿sí? Entonces, corre ese riesgo, que es diferente que le falte una, entonces yo algo le ayudo o se la recibo al correo, pero si le falta todo, no lo puedo hacer, ¿sí? De una vez para que seamos claros. Y lo otro, pues, eso sí deja para el último día. Pero si, pues, antes unos días o algo así sube, pues yo le voy calificando, si no, no hay lío. ¿Cuál es lo otro? ¿Y por qué no? Porque no es bueno dejarlas para lo último. Porque si usted tiene algo que mejorar y no aprobó la actividad, pues usted no va a tener tiempo de hacerlo. Entonces, un ejemplo, usted no hizo la simulación como era. Entonces yo le voy a poner de no aprobado, pero usted ya no tiene tiempo para arreglar el detallito o lo que le faltó. ¿Sí? Entonces es bueno ir con el cronograma del curso o mejor adelantarse. Entonces mejor yo le diría, sáquele tiempo y haga todas las unidades. Con eso usted ya sale Listo, profe. mejor. Sí, es que la verdad estoy un poco
con mucho trabajo y no, no he tenido tiempo ni, en fin. Listo, no hay lío. Tiene hasta el 16, creo que es la última fecha. Listo, profe, para las animaciones que su merced sugiere, se pueden utilizar otros programas, ahí medio escuché cuando entré. Sí, Entre ellos, ¿se puede usar Cocodrile? No sé si le boté la gráfica, pero creo que sí, entonces sí, si se la bota no hay lío, la puedes usar. Y a eso se le toma un pantallazo y se le envía, dado el caso. Sí, en un informe. Ok. Un Word, algo organizado. Ok, nada así elaborado. Sí, no. Bueno, profe, le agradezco mucho, muy gentil. Vale, listo. Un excelente día. A mis Gracias. compañeros que están presentes ahí, buen excelente día para todos. Bueno, entonces les pido el favor a todos que también vayamos saliendo para que nos quede la grabación.